Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muchísimas gracias por su presencia, por su asistencia a la presentación de un libro que conforme ha ido andando, se ha ido revelando como un documento más y más importante para entender no solo una dinámica delincuencial que le pega durísimo a México, sino a México mismo. Este libro vino a derrumbar una cantidad enorme de mitos acerca del narcotráfico en México. Uno de ellos, que la Ciudad de México y en general que las grandes ciudades tenían una importancia bien distinta, bien diferente, bien relativa en el mundo del narco, que en cierto sentido o en ciertos momentos estaban exentas de cierto tipo de violencia o de cierto tipo de dinámicas criminales. Este libro demostró que no es así, que la capital del país no estaba exenta de esto y que de hecho juega un papel importantísimo en esta dinámica. Soy Juan Carlos Ortega Prado, soy el editor de Grijalbo Actualidad y de Debate, editor por tanto de esta obra que no ha hecho más que llenarnos de satisfacciones. Y sin más, comenzaremos con esta presentación. Le doy entonces la palabra así a Sandra Romandía, una de las coautoras, junto con David Fuentes y José Antonio Nieto. Héctor de Mauleón se disculpa, viene unos minutos tarde, pero se incorporará en llegando. Muchísimas gracias y Sandra, por favor. Gracias, Juan Carlos. Y gracias por la generosa descripción que haces de este trabajo que, como bien dice Juan Carlos, lo quisimos hacer porque había que romper con un discurso oficial que, aparte de que nos estaba a todos afectando, porque el discurso oficial era no hay grupos de narcotráfico en la Ciudad de México, lo que genera también es que crezca la impunidad y que estos grupos crezcan al amparo del silencio. Los periodistas estamos para revelar cosas, para contar historias, para investigar y para informarles a ustedes y serles útiles y de servicio y que puedan saber qué pasa donde se mueven, qué pasa en su cuadra, cómo se mueve la droga, qué grupos son, cómo se llaman, dónde viven. Si ustedes van a un bar, ¿dónde van a estar? ¿En qué parte del bar pueden estar? ¿Cómo extorsionan? ¿Cómo llegan y cobran derecho de piso? Para nosotros era muy importante hacer eso y nos embarcamos en esta aventura de investigar y contar no solo lo que estaba pasando en ese momento en la Ciudad de México, sino cómo se gestaron estos grupos, cómo es que al amparo, insisto, de la impunidad y de las omisiones de las autoridades capitalinas, crecen, se hacen de un poder que ya no solo venden drogas, sino que se diversifican sus delitos, a veces hasta, en algunos casos, hasta 21 delitos. La madrugada de junio de 2018, la Ciudad de México se cimbró porque aparecieron cuerpos desmembrados sobre la calle Insurgentes, que es una de las más importantes de la Ciudad de México, la única que recorre de norte a sur la ciudad. Eran varios pedazos de cuerpo, ni siquiera se podía determinar cuántas personas eran, y ahí se prendió una de las alarmas más recientes, que es qué está pasando en la Ciudad de México. Tenía una carta, tenía una alerta que revelaba la pugna entre un grupo que siempre había estado, que al menos desde 2010 había estado en la Ciudad de México dominando, que es la Unión, y el grupo de la Antiunión, que son los que llegaron de alguna manera, digamos, a hacerles la guerra y a quererles quitar el control. Esa madrugada la Ciudad de México despertó y, insisto, se cimbró y había muchas preguntas que contestar. Después vino la masacre en Garibaldi, que todos recordaremos, un 14 de septiembre, un día antes de los festejos iniciales de la independencia, que también nos movió. Pero lo que en este libro queremos contar es cómo cada alerta fue creciendo y nadie nos dimos cuenta, las autoridades no hicieron nada, y parece que con cada capítulo, cada episodio, porque lo contamos de manera cronológica, había una alerta mayor, hasta que llegamos a las últimas, que es lo que está ocurriendo ahorita en la ciudad, con varios grupos peleándose en la ciudad, no solo vendiendo droga al menudeo, insisto, sino con una cadena completa de distribución, producción de drogas y muchos más delitos, como extorsión, insisto, cobro de piso, invasión de predios, trata de personas, y que de pronto nos quitaron la tranquilidad a los capitalinos. Eso es lo que buscamos contar en este libro y aparte a manera de historias para que sea ameno para todos los que lo lean. Pues sí, como lo comenta Sandra, muy buenas tardes a todos y gracias por asistir aquí a la presentación del libro que busca, entre otras cosas, también el explicar y el revelar que la delincuencia organizada, el narcotráfico, penetra pues
todas las instituciones, el municipio que ustedes se pueden imaginar, por más pequeño que pueda ser, una metrópoli como la Ciudad de México, donde por mucho tiempo nos hicieron creer que realmente no pasaba nada, que realmente era una ciudad muy segura, que prácticamente vivíamos en una burbuja, ¿no? Que la delincuencia organizada, que los homicidios dolosos, que el narcotráfico solamente estaba de la Ciudad de México hacia arriba, ¿no? Querétaro, el norte, Ciudad Juárez, Tijuana. Y al final del día nos damos cuenta que no, que las autoridades nos engañaron. Y parte de este trabajo, después de platicar con Antonio y con Sandra, pues fue el recopilar o el juntar todas estas historias, ¿no? Nieto hacía su trabajo muy bien como reportero en Reforma, yo estaba en el Universal, bueno, sigo estando en el Universal, en el periódico El Universal, y Sandra pues ya en La Silla Rota. Y decidimos que todas estas historias, como bien lo comenta Sandra, que se podían hilar, podíamos juntar todas las migajas, perdón, que se estaban gestando en la ciudad y que pues iban marcando que algo estaba sucediendo, ¿no? Y que el argumento oficial de las autoridades pues simplemente no era creíble. A nosotros no nos podían decir que no había delincuencia organizada o que no había extorsión en la Ciudad de México si nosotros como reporteros íbamos a cubrir a la persona que asesinaban en la zona centro, a la persona que asesinaban en Coyoacán, por ejemplo, o en alguna de las alcaldías de la Ciudad de México. Si nosotros como reporteros sabíamos que en la zona rosa, en la Condesa, en Polanco, se cobraba el famoso derecho de piso, la extorsión, cosas y palabras que nosotros solamente relacionábamos en el norte del país. Y a través de los trabajos, de los reportajes, de las investigaciones, nos empezamos a dar cuenta que lo mismo que sucedía en Ciudad Juárez, que lo mismo que sucedía en Tijuana, en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, en Cancún, pasaba en la Ciudad de México. Y fue así como empezamos a juntar documentos, empezamos a trabajar con varias fuentes para que nos explicaran qué era lo que estaba pasando, y empezamos a recopilar los actos más violentos, digámoslo así, que empezaron a registrarse en la Ciudad de México desde hace 10 años. Es decir, lo que nosotros presentamos en este libro no es un trabajo de 1 o 2 años de actividad delincuencial en la Ciudad de México, son 10, 12 años que, como se dejó pasar, pues estos pequeños grupos o estas pequeñas pandillas, como decían las autoridades capitalinas, empezaron a crecer y empezaron a tomar mucha fuerza, ¿no? Hola, buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Los veo muy interesados o muy... Eso refleja un poco que estén aquí ustedes con esta atención, que lo que estamos viviendo es un fenómeno, ¿no? Es un fenómeno que en los últimos 10 años, en los últimos 2 sexenios, ha acaparado la atención. Entonces creemos que nuestro trabajo pues, es más necesario. ¿Por qué es relevante o por qué ustedes necesariamente, si les gusta el tema, tendrían que leer nuestro libro? Nosotros creemos que el narco, no solo en la Ciudad de México, sino en general en México, afecta a la ciudadanía, pero gracias al discurso oficial, a nuestra, digamos que estamos inmersos en nuestra vida cotidiana, en las redes sociales, en los medios de comunicación, no nos damos cuenta cómo afecta este fenómeno en nuestras vidas. No sabemos cómo nos afecta si pagamos de más por algún servicio. No sabemos qué tan segura es la calle, qué tan segura es la colonia, o con quién nos juntamos a veces, ¿no? Quién es el amigo del amigo, quién es el novio de nuestros novio o novia de nuestros hijos, ¿no? Nosotros creemos que hacer este tipo de libros revela o le da herramientas a las personas para que estén informados y tomen acciones o tomen decisiones que puedan favorecer su vida cotidiana. En la Ciudad de México creemos que este documento es importante porque la gente vivía con el discurso oficial en la cabeza. Es decir, leían noticias de Monterrey, leían noticias de Ciudad Juárez, de cualquier otro lado, y como que lo veían, eso pasa en la frontera, nada más si tengo que ir para allá, me cuido y se acabó, ¿no? La Ciudad de México no pasa nada, aquí nomás estamos acostumbrados a los ladrones comunes, ¿no?
Sin embargo, ese discurso oficial que permeó a toda la población causó un fenómeno o una problemática que es la gente no, digamos, vivía engañada, ¿no? Vivía engañada, y cuando se empezó a dar cuenta que les mintieron, el shock fue tremendo, o cómo afectó sus vidas fue el doble de impacto que hubiera sido si hubieran estado bien informados, ¿no? El 26 de mayo de 2013, en la zona rosa, si ustedes han ido a la Ciudad de México o han escuchado de la zona rosa, es una zona turística. Es una zona donde hay cientos de miles de personas que lo visitan cada año, y ahí, a unas cuadras de Paseo de la Reforma, la más emblemática de la ciudad, donde están las embajadas, la Embajada de Estados Unidos, fueron secuestrados 13 jóvenes de un antro. Eso no se había dado nunca jamás en la Ciudad de México, y por lo mismo, cuando sucedió, se volvió un tema internacional. También tenía que ver con eso que le estoy comentando, de que las personas vivían como cegadas, ¿no? De que aquí mucha gente incluso de provincias iba a vivir a la Ciudad de México por lo mismo, ¿no? Eso se creía, que mejor vete a la Ciudad de México, donde podrás estar seguro por lo menos de los narcos. Pero aquí esta vez se llevaron a 13 personas, fue algo inédito que terminó ya por destapar la cloaca, ¿no? Nosotros nos dimos a la tarea de darle la justa medida a un trabajo periodístico para que la gente, en un futuro, para los ciudadanos, los lectores, no volvieran a caer en el discurso oficial. Es decir, si pasó eso una vez, 13 personas fueron sacadas de un bar a plena luz del día, en un domingo donde incluso había un programa de un paseo ciclista que es turístico, que es para la ciudadanía y que lo presumió Miguel Ángel Mancera. Si pasó ahí frente a tantas cámaras, frente a tantas personas, en una zona tan turística, pues ¿qué más puede pasar, no? O sea, ya no pudo haber nada más. Eso que hicimos nosotros fue ahora, evidentemente, un parteaguas para que ahora la gente que nos lea, no importa de qué estado sean, estén informados al respecto de lo que ocurre en su comunidad, en su estado, con su gente, ¿no? ¿Para qué? Para que a la próxima que el discurso oficial les quiera vender que todo está bien, que jamás si pones un changarro te van a pedir dinero, que si tú vas a un antro jamás vas a tener una bronca con alguien que te quiera vender droga, o que, ¿no? O que si tú volteas a ver una chava y esa chava anda con gente de la delincuencia organizada, pues estás en peligro, ¿no? Y eso es lo que pasó en la Ciudad de México, que aún el fenómeno está más camuflado. Entonces ahora creemos que si bien la información que recopilamos, la información que investigamos, se concentra en la Ciudad de México, pues creemos y estamos convencidos de que es un eco, ¿no? Hace eco, y es en todos los estados, porque es el centro, no es la capital. Y ahora esperemos que a raíz de que ustedes lean el libro y estén informados de cómo se creó una gran mentira, ahora lo vean ustedes desde su comunidad, desde su familia, desde sus amigos, cómo no volver a enrollarse en este tipo de cosas del gobierno que te dice que todo está bien, y para que también tomen sus medidas, ¿no? Creemos que esa es la importancia de nuestro libro, que es el primero que se hace al respecto de la Ciudad de México. Si bien había habido otros documentos o libros o proyectos, trabajos en otros estados, era más común incluso, revistas especializadas, ¿no? Blogs. En la Ciudad de México como que, ¿no? O sea, como que se había solapado un poco, como que todo se minimizaba, y si pasaba algo, como que bueno, es un hecho aislado. Ya vimos que no, entonces creemos que esa es la importancia del libro, que por qué es importante que lo lean, y esperemos que les guste. Y agregar un poco también la manera en que lo quisimos estructurar, que fue de manera cronológica, y que cada capítulo fuera casi como un episodio con una historia que tiene un principio, un nudo y un desenlace, con personajes que puedan aderezar mucho más fácil la lectura y que nosotros podamos contar y aportarles algo, ¿no? Por ejemplo, nosotros empezamos con el primer capítulo, que trata de cuando se empezaron a encontrar cabezas afuera del aeropuerto de la Ciudad de México. Esto fue en el 2007 y fue una de las primeras alarmas. Incluso en ese año ya había informes de que había presencia del narcotráfico en la Ciudad de México, y las autoridades nunca nos informaron. Nosotros contamos un poco sobre ese informe al que nosotros tuvimos acceso. Y luego seguimos con otro capítulo, por ejemplo, uno de los que más ha llamado la atención, de cuando la Barbie funda o apadrina el nacimiento de la Unión de Tepito en 2010, unos meses antes de que fuera detenido. Él, que venía de los Beltrán Leiva,
junta a las familias que por años habían estado manejando el narco en Tepito e incluso otras cosas ilegales, y les dice, oigan, pónganse las pilas, ustedes tienen que ser un grupo mucho más fuerte, tienen que apropiarse incluso de las características de los cárteles transnacionales, tener un poder de fuego mayor, empezar a ser más agresivos y eliminar a quien no entre a su rol y a sus reglas. Entra un líder ahí, y así es como nace, por ejemplo, la Unión de Tepito. Lo contamos en un capítulo en el que por supuesto, tuvimos testimonios, documentos, algunos informes de cómo fue ese día. Fue una reunión larga, ustedes podrán leerlo si lo compran, y ahí se pusieron de acuerdo en una de las vecindades, y así nació uno de los grupos que ahorita tiene azotada a la Ciudad de México. Sí, por increíble que pueda sonar, un grupo, como bien lo comenta Sandra, muy pequeño, digámoslo así, en su origen, mantuvo por mucho tiempo en jaque a las autoridades. Estamos hablando que la Secretaría de Seguridad Pública en ese tiempo del gobierno capitalino presume que tiene pues prácticamente un ejército en elementos policíacos, y así lo es. Quizá la policía de la Ciudad de México sea la más numerosa en cuanto a elementos en calle se refiere, y también con un aparato de inteligencia importante, ¿no? Tienen cerca de 8,000 cámaras colocados en teorías en puntos estratégicos de la ciudad. Es decir, que si realmente las autoridades quisieran investigar o quisieran evitar o quisieran prevenir o quisieran resolver algún crimen, utilizando la inteligencia y las cámaras y el número de policías con los que cuenta la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sí se pudiera hacer. Y es cuando nosotros también empezamos a cuestionarnos en el libro, bueno, ¿por qué si la Ciudad de México es, digamos así, pequeña en espacio, y se cuenta con toda esta tecnología y con todos estos policías, ¿por qué no se puede prevenir, o por qué no se pudo prevenir, o por qué el cuestionamiento que nos hacen siempre, ¿no? Bueno, ¿por qué no entran a Tepito si hemos hablado de la Unión de Tepito, si sabemos que las drogas se venden en Tepito, si hay diversas mafias, desde ambulantes, desde comerciantes, desde mafias que se dedican a la piratería? ¿Por qué no entran a Tepito, no? Porque la Ciudad de México es un punto neurálgico políticamente también. Y a ninguno de los jefes policíacos o de los gobernantes ahora en la Ciudad de México le conviene el que se pueda hacer una erupción y que se pueda dañar o que se pueda lastimar a una tercera persona, ¿no? A una mujer, a un niño, a un comerciante. Y eso también es parte de lo que platicamos aquí en el libro, de cómo estas mafias, si no fueron creciendo con una sobornando a las autoridades, sí por lo menos con una colusión o con alguna omisión de parte de ellos mismos, ¿no? Que permitió que en este tiempo fuera creciendo estos pequeños grupos de manera importante. Pero creo que ustedes sí lo saben, ¿no? O sea, esta pregunta que ahorita lanzamos un poquito de por qué, habiendo tanta tecnología, tantos policías, tantas cámaras, no tanta atención, ¿por qué no se ha hecho nada? ¿Por qué no se ha nada? Creo que ustedes saben la respuesta, o se la están imaginando, ¿no? ¿No saben? Es un gran negocio, ¿no? ¿Tienen una idea de la dimensión del negocio? O sea, nosotros siempre creemos, ¿no? Ay, no, pues el narcotráfico. Y luego vemos al Chapo, que apareció como un billonario, ¿no? Y vemos los lujos y ya. Por eso damos por sentado que es un gran negocio, pero realmente en la cadena de la venta de droga, ¿sabemos la dimensión? Yo les voy a poner un ejemplo, y es solo en la Ciudad de México comparado con un estado. ¿O por qué la relevancia de cubrir esto en la Ciudad de México? Los cárteles, cuando pasan toneladas de cocaína o de metanfetaminas a Estados Unidos, obtienen una ganancia en dólares. Tal vez por eso nosotros creemos que pues, casi 20 veces más, ¿no? Es lo que están ganando. Pero ¿qué pasa cuando estas fronteras se cierran? ¿Qué pasa cuando hay decomisos? Tienen que buscar otras vías alternas. La Ciudad de México no hay esos decomisos, no hay esas fronteras, pero sí hay un mercado ávido de consumir droga. Es decir, casi la misma cantidad de dinero que pasaría un cártel, no estoy hablando de Sinaloa, cártel de Jalisco, que ya son mega empresas, pero digamos que el resto, ganarían lo mismo pasando drogas a Estados Unidos que solo comerciando en la Ciudad de México, por el número de habitantes. Entonces, como ¿para qué me voy a ir a pelear a las fronteras? ¿Para qué me voy a pelear con los gringos? ¿Para qué voy a arriesgarme a la extradición
si puedo tener las mismas ganancias si controlo la Ciudad de México o la zona conurbada. No tienen idea del dinero que eso representa, que es casi igual a que se estuvieran traficando drogas a Estados Unidos, y con un riesgo en teoría menor, porque no estás peleando con los gringos. Por supuesto, el riesgo en la Ciudad de México es que hay más policías, hay más cámaras, hay más atención, ¿no? Pero no estás peleando con los gringos. Si te agarran, vas a vivir probablemente como rey en la cárcel, ¿no? Entonces, esa es la dimensión de lo que se está jugando, esa es la dimensión que nosotros intentamos imprimirle a nuestra investigación. Y bueno, sobre todo para que pudiéramos tener una idea de que casi por cada grapa de cocaína que cuesta 15 pesos manufacturarla, se llega a vender hasta en 300 pesos en un antro de la Ciudad de México. Entonces imagínense más o menos esto, multiplíquenlo por 27 millones de habitantes, o bueno, la mitad, si ustedes quieren, de posibles consumidores, pues ahí tienen su respuesta. Gracias, Héctor, perdón. Sí, Héctor, muy bienvenido, muchísimas gracias. Y bueno, será un placer escucharte con tus reflexiones acerca de Narcos CDMX. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Una disculpa por el retraso. El aeropuerto ya es una cosa demencial. Cambian las puertas de salida de un minuto a otro y hay que atravesar 30 salas corriendo. Y bueno, en fin, los retrasos. Pero muy contento de tener la oportunidad de conversar con ustedes acerca de este libro. México está atravesando unas horas negras que probablemente comenzamos a cobrar conciencia de ellas aquí en Guadalajara, en el año de 1993, el día que asesinaron en el aeropuerto precisamente al cardenal Posadas Ocampo. El país vivía ciego de lo que estaba sucediendo, de la dinámica que estaba ocurriendo en muchas zonas de México. Ese día asesinaron al cardenal y el país se enteró que existía el Chapo Guzmán, que existían los hermanos Arellano Félix, que tenían una guerra a muerte, que controlaban regiones del país, que tenían militares, policías, ministerios públicos, incluso gobernadores en su nómina. Y a partir de ese momento fue una de las primeras veces en las que la palabra narco pasó de la página policíaca a la primera plana nacional. Y a partir de ese momento, estamos cumpliendo ya 25, 26 años. Había pasado un poco antes cuando detuvieron a Caro Quintero, pero a partir de ese momento la palabra narco se instaló en la vida de todos. Aparece diario en todas partes, está en los medios, está en la televisión, está en la prensa escrita, está en el radio, está en las conversaciones, está en la gente que vemos, está en la gente que no vemos, y ese prefijo ha comenzado a acompañar muchas palabras que formaban parte de nuestra vida: narcopolítica, narcoeconomía, narcoarquitectura, narcoestética, narcocultura, narcoperiodismo, narcomantas, ¿cómo? ¿Qué más? Narcofosas, narcocorridos, de una manera tal que lo decimos con absoluta naturalidad. Es algo que está invadiendo nuestra vida. Yo veo mucha gente joven aquí y me pregunto cómo se ha metido dentro de ustedes esto. Cuando fue el horror de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, hubo una reportera alemana que se dedicó a entrevistar a la gente para preguntarle no qué había pasado, qué le había pasado, sino qué soñaba. Y reunió una colección de sueños de gente que había estado en la Segunda Guerra Mundial, en campos de concentración, exiliada, huyendo, etcétera. Y lo que soñaba, la herida interna, era tan terrible y tan tremenda como la que contaban los otros, que estaba afuera, la que contaban los medios y los historiadores. Nosotros no hemos medido la herida interna de los jóvenes que desde que abrieron los ojos al mundo y desde que tienen uso de razón, han estado viendo este desfile macabro de descuartizados, de encobijados, de colgados en los puentes, de acribillados, de ejecutados. No sabemos cómo viven los que perdimos el México en el que crecimos, que era un México que nunca estuvo bien, pero era un México en el que se podía habitar, te podías ir por carretera a recorrerlo y era un país muy bello. Los que perdimos ese México, tenemos un referente de otra cosa, pero los que nunca han conocido nada más que eso, ¿qué tienen adentro? ¿Quiénes son? ¿Qué mexicanos son? ¿Cómo van a ser? ¿Qué sentido tiene para ellos la vida humana?
qué significa la vida humana, qué significa el cuerpo, porque parte de este proceso de horror ha sido la deshumanización del cuerpo. Lo pueden descuartizar para volverlo un boletín, para volverlo un mensaje dirigido a otro grupo. Y vemos cosas que cada vez van sobrepasando lo humano y la razón. Estamos en un frenesí que es como una epidemia. Así como pasan las series de los zombies que se van contaminando, pasa lo mismo con la violencia. La violencia fue mordiendo de una ciudad a otra, de un lugar a otro, de un pueblo a otro, de una región a otra, y acabamos de vivir el día más violento en la historia de México, el 1 de diciembre, el día con más muertos desde que se cuentan los muertos. Estamos por terminar el año más violento en este país desde que se comenzó a medir la violencia. Estamos en esto metidos todos. Y se nos va haciendo normal, se nos va haciendo natural, vemos otro colgado, vemos otra cabeza, vemos otro cuerpo tirado, y nos vamos volviendo insensibles a esa violencia, y al normalizarla, de alguna manera estamos formando parte de ella. A mí me llama mucho la atención y le reclamo mucho a los medios, a la prensa, al periodismo, su carácter fugaz y desmemoriado. Te dicen un día un nombre, el apodo de un capo, el Cochiloco, y ya, ahí quedó la noticia de que lo mataron aquí en el Boulevard Mariano Otero, y nadie lo vuelve a mencionar. Y después aparece otro nombre, que lo detuvieron, nadie lo vuelve a mencionar, y después vamos viendo una serie de personajes que nos presentan como los operadores, como los líderes de sicarios, como los capos, etcétera, y van pasando, y en medio de ese rompecabezas delirante, en realidad no alcanzamos a entender qué es lo que está ocurriendo. Por eso creo que este libro es un libro muy valioso, porque comenzó a recoger ese rompecabezas de la muerte en la Ciudad de México, a partir de pequeños pedazos que habían aparecido en la prensa y que habíamos olvidado. Yo, el caso con el que abre el libro, yo no lo tenía registrado, a pesar de que cuando ocurrió me impresionó muchísimo, que era que aparecieron unas cabezas cerca del aeropuerto de la Ciudad de México, cerca de la zona de aduanas. A mí se me hizo estrujante, pues nunca habíamos visto eso en la Ciudad de México. Estaba el mito de la ciudad vigilada, la ciudad de los 80,000 policías, la ciudad que tiene ojos, ¿no?, que siempre están viendo lo que sucede. Y apareció eso, y con el paso del tiempo se olvidó, pero era el anuncio de que la muerte había llegado a la capital del país, y de que lo que habíamos estado viendo en todas partes se iba a comenzar a replicar ahí, porque ahora, gracias, no alcancé a oír lo que habían dicho, y alcancé a oír solo un poco lo que dijo Antonio, porque gracias a la corrupción de políticos, policías, autoridades, la Ciudad de México se había comenzado a convertir en un mercado en disputa. Ahí está el aeropuerto más importante del país. Todo lo que entra por ahí es inimaginable. El número de personas que lo atraviesan, el número de autoridades, son 30 y tantas dependencias de gobierno que están interactuando en ese lugar. También está la central de abastos que alimenta la ciudad, que es un universo que alimenta la ciudad más grande y más poblada del país, y una de las más grandes del mundo. Entonces, ese laberinto, pues pocos lo conocen. Había como muchas cosas. Está Tepito, que es una zona de excepción desde hace muchos años, desde que se permitía la fayuca, cuando llegaban artículos que estaba prohibido importar y que no podías conseguir, y toda la gente los iba a comprar ahí, estéreos, televisiones, botellas, ropa, todo lo que entraba de contrabando al país, estaba ahí a la vista de todos, y todos se beneficiaban de eso, y a nadie le parecía anormal. Bueno, pues es como si todo esto se hubiera desbordado, se hubiera derramado sobre las calles, provocando una guerra por el control de estas. Lo que entra en la central de abastos, las bodegas de frutas y de legumbres, pues son fachadas de la droga que baja de la sierra de Guerrero y que toma un camino hacia la ciudad. Y lo que entra por el aeropuerto, pues somos pasajeros que a veces tenemos que correr 30 salas para tomar un avión, pero al mismo tiempo hay cargamentos que nadie ve. Hay cargamentos que nadie ve, y que son pues todo lo que viene de Sudamérica, de Colombia, etcétera. No, todo tiene un precio. El problema es que todo tiene un precio, y cada pedazo de este país ya tiene un dueño,
que no es el Estado. Comienza desde los que cuidan las banquetas para que te estaciones y te cobran por dejarte ahí. Ese digamos, es el primer eslabón de un mecanismo que produce dinero y que no es la recaudación que hace el Estado. Y ahí comienza la venta de una protección que ya no tiene que ver con las fuerzas del Estado, sino con el que te cuida para que no te ponchen las llantas o no te roben el espejo. Bueno, pues vamos escalando hasta encontrar lo que nos dimos cuenta ahora en Culiacán. Una ciudad completa en manos de un poder oculto que no había aparecido y que cuando le movieron tantito mostró el músculo y doblegó y puso de rodillas al gobierno de México. Entonces, la gran virtud que yo veo en este libro es que comenzaron a recoger todos los hechos sueltos que habían sacudido la vida de la Ciudad de México durante la última década, por lo menos. No sé si llegó por acá la noticia de unos cuerpos descuartizados que aparecieron en el puente de Nonoalco un domingo, en Insurgentes, de unos mariachis que entraron a la Plaza Garibaldi vestidos de mariachis y en las cajas de los instrumentos, en lugar de violines y trompetas, traían armas largas y los abrieron y barrieron a 11 personas que estaban ahí en una chelería, porque se estaban disputando un punto de la ciudad en el que van 5,000 personas diarias a beber y a comprar droga y a divertirse. Y eso pues representa, simplemente ese cuadrito de la Ciudad de México representa millones de pesos. Y así se fue extendiendo a calles completas. En cada colonia la gente sabe dónde está la tiendita, la narcotiendita, cada quien sabe en qué casa venden. Las autoridades no. Menos la policía, no, sí, exacto. No, sí saben, pero... No, los sí ves saben, que pasan y se detienen como que tantito y se van, pero toda la gente sabe dónde están esos lugares. Y donde están esos lugares, en los alrededores, todo se descompone. Porque donde hay una narcotiendita empiezan a robar partes de coches, empiezan a asaltar personas, empiezan a asaltar negocios, se roban, se meten a las casas, porque pues ahí es para ir a comprar. Quien quiere comprar, pues ahí tiene que allegarse los recursos. Entonces, el libro comenzó a juntar estos pedazos de horror para explicarnos lo que no tenía sentido, por lo que se perdía en el vértigo de las noticias del día a día. Cómo la lucha por el control de estas calles y de estas tienditas fue desatando una matanza que no se había visto en la Ciudad de México jamás. A lo mejor en 1915, el año de la Revolución, que entraron los zapatistas y se agarraron ahí a balazos, pues a lo mejor se vio, en la decena trágica, se vio algo así, pero duró 13 días. Aquí van años en los que pues aparecen hombres metidos dentro de coches, maniatados, torturados, destrozados, la violencia es mayor, etcétera. Y lo que hace el libro es trazar la ruta que explica y que aclara qué es exactamente lo que está pasando en la Ciudad de México. Cómo la Ciudad de México estuvo en poder del cártel de Sinaloa y cómo tras el abatimiento, para no decirle asesinato, de Arturo Beltrán Leiva en Cuernavaca en 2008, el mercado entró en otra correlación en la que se empezaron otros grupos, que ya no estaba el líder, otros grupos y otros jefes a disputar el control de un corredor que en realidad es la Ciudad de México, pero que pasa desde la Ciudad de México hasta el puerto de Acapulco. Si ustedes se dan cuenta, por todos los lugares por donde pasa la carretera de México a Acapulco hay violencia. Ahí desaparecieron los 43 de Iguala. Vean cómo está la zona desde, ¿cómo se llama? Saliendo de la Ciudad de México, antes de Tres Marías. Parres, desde Parres hasta la puerta misma de Acapulco, la entrada misma de Acapulco, es un cementerio, es un horror, es desapariciones, son balaceras y son muertos. Pues es la carretera porque es la ruta que sigue la droga y es lo que se están peleando. Y bueno, para no extenderme más, como decía, este libro es un mapa que nos aclara en un punto del país, en un lugar del país, qué fue lo que pasó y cómo fue que los habitantes de esa ciudad, comenzamos a perder nuestra vida. Yo vengo de una generación en la cual los niños éramos indestructibles, nos jugábamos en la calle, tomábamos agua de la llave, andábamos en la calle mientras hubiera luz del sol, no había problema. Podíamos hacer lo que fuera, subirse a los árboles, hacer retadoras, en fin.
Y uno ve la vida de los niños de hoy encerrados, sin poder salir, frente a una pantalla, aislados, con los padres pues, en medio del miedo, porque perdimos las ciudades, perdimos la noche. La noche ya no es de nosotros, la noche tampoco es del Estado, la noche no solo niños, ¿no? También adolescentes, jóvenes, sí, bueno, mujeres. Todos, mucha gente ha cambiado sus hábitos. Salió una encuesta de cómo cambiaron los hábitos de los mexicanos a raíz de que se desató la epidemia de violencia. Te da miedo ir al cajero. Antes la gente usaba joyas, ¿no? Traía su anillito de oro, ahora solamente un suicida, alguien que quiera que lo maten, se sale a la calle con algo de oro. Y son cosas que pues nos vamos habituando y nos vamos endureciendo y vamos siguiendo nuestra vida, pero en realidad esa vida ya la perdimos y estamos en un momento que no alcanzamos todavía a ver, perdidos en los discursos políticos, en la retórica y en la narrativa triunfalista. No alcanzamos a ver la dimensión del horror en el que estamos viviendo. Y este libro es una gotita de realidad que nos vuelve a dimensionar lo que está pasando y que al mismo tiempo pues, nos lleva a reflexionar qué podemos hacer como ciudadanos para detener esto. Gracias. Muchísimas gracias, Héctor. Muy amable. Y tenemos tiempo para un par de preguntas, entonces, bueno, podemos comenzar por allá. Sí. Yo quiero hacer nada más un comentario. Yo soy de Ciudad Juárez y allá en el 2010 yo estaba en la UNAM trabajando el tema de la violencia en la frontera, en Ciudad Juárez, ¿no? En esos días, que eran los días de la plena negación oficial de la existencia de los grupos criminales, ¿no? Y en esos días fui invitado a un debate, a una mesa en la UAM, Xochimilco o Iztapalapa, algo así. Y precisamente invitándome a que yo hablara sobre el tema de la violencia en Ciudad Juárez. Que sí hablé, yo le intitulé a mi ponencia "Cuando la violencia nos alcance". Era una percepción que tenía yo de que tarde o temprano, sin tener yo los datos empíricos necesarios, ¿verdad?, pero por la pura lógica y por los elementos que ustedes han estado dando, ¿verdad?, de la concentración de poder, la concentración de población, la concentración de la industria, del comercio, en fin. Entonces decía, pues ¿por qué la Ciudad de México no va a ser envuelta en esto? Y bueno, yo ya estaba vacunado en contra de la versión oficial, ¿verdad? Eso de que en México en la Ciudad de México no había violencia. Inclusive en mi ponencia yo ya me anticipaba y les daba a los jóvenes, les estaba dando una serie de recomendaciones de Perdón, cómo si pudiera prevenir ser más breve, se lo agradecería mucho para que sí pudiera haber al menos una pregunta. Aquí termino, una serie de recomendaciones, pues que habíamos aprendido y entendido en la frontera para protegernos de la violencia. Entonces, para mí es un grato acontecimiento el que ustedes hayan publicado este libro y que finalmente hayan revelado la verdadera historia de la violencia en la Ciudad de México. Gracias. Muchísimas gracias. Por favor. Sí, es muy claro lo que sucede en la Ciudad de México. Yo hace 2 años estuve con trabajo ahí en la zona del Zócalo, en el hotel japonés que está ahí. Y a la vuelta en el café, para ir a comprar la pura bebida, había 6 policías y enfrente de ellos estaba el dealer. Y ellos en el teléfono. O sea, es algo natural que está sucediendo en la Ciudad de México desde hace mucho tiempo. Desde fuera también lo vemos y en ocasiones la Secretaría no nos deja verlo localmente también. Son 2 preguntas. La primera es, cuando ustedes exhibieron esto, aunque sean reporteros y conozcan las historias, y más en Héctor, que con todo lo que publica también tiene muchos mensajes adversos que le llegan, ¿cómo les ha transformado la vida el haber publicado el libro? Y la otra es cómo ustedes, ya que el libro tiene el que nos informemos y buscamos formas de cuidar y buscar pues, tener un mejor sentido de vida, ¿cómo están buscando ustedes con lo que descubrieron transformar la suya? Pues sí cambia la vida, porque aparte en la investigación ya tienes una idea antes como periodista de lo que sucede, pero en la investigación encuentras mucho más cosas que por supuesto que te da elementos para cuidarte
te cambia la vida, sí te cambia los hábitos, no sé, hablo en mi caso, ¿no? Que ya no salgo de noche, ya no voy a bares, ya es muy difícil que yo me salga de zonas donde... Ya era hora. Tuvo que llegar el libro por fin para que madurara. Pero sí te cambia la vida, te cambian los hábitos y en algunos casos, bueno, algunos de nosotros estamos en el mecanismo de protección a periodistas y bueno, eso es lo que yo puedo contar. Mira, lo malo de esto es que yo tenía, en lo particular, nada más hablo por mí, la idea de que todavía la Ciudad de México, fíjate, después de haber escrito un libro como todavía seguía teniendo yo la idea de que, bueno, que maten a un periodista en la Ciudad de México, ¿no? Y que aparte un periodista que da la cara, o sea, que no en mi cuenta de Twitter sale mi foto, o sea, pero recientemente estuve platicando con una persona que estuvo en un grupo de la delincuencia organizada y que sabe del trabajo que hicimos, del trabajo que hemos hecho algunos reporteros, y la verdad que le tuve que preguntar, ¿no? Casi fue como por de rutina, y pues no me ha pasado nada, no me han amenazado. Oye, ¿serían capaces de agredir a un periodista? Y me dijo, por supuesto. Y me contó una anécdota de cómo estuvieron, o sea, él recibió la orden de vigilar a un reportero, ¿no? Entonces dije, ¿de verdad lo que me estás diciendo es real? Yo todavía no tenía esa dimensión, ahora la tengo, y creo que a partir de que escribimos este libro y de esta información, ya no podemos seguir viviendo nuestras vidas igual. Por lo menos yo ya no puedo vivir tan tranquilo como de decir, doy la cara, no soy corrupto, soy un reportero que me voy por la derecha, con eso me blinda. No. Entonces, ni en la Ciudad de México ni en ningún lado, y en lo personal, creo que no nos damos cuenta, vivimos un poco cegados por nuestra rutina, ¿no?, de trabajo, de que estamos muy expuestos, no importa cómo te llames, no importa absolutamente nada. Entonces, así está la cosa. Perfecto. Señora, por favor. Solo, David sí ha sido amenazado de muerte, le han llamado por teléfono, le han... Sí, antes de publicar el libro ya habíamos hecho otras investigaciones y cuando sucedió en particular un tema que estuvimos trabajando, el de Ciudad Universitaria con el cártel de Tláhuac, sí viví una situación complicada, ¿no? Porque de verdad me hablaron por teléfono y me empezaron a enviar correos, hablaban al periódico. Y en esa ocasión me sucedió algo pues que yo no creía. Yo venía de Ciudad Juárez, había estado en Tijuana, Tamaulipas, en muchos lugares donde realmente no sí sabíamos que el trabajo era peligroso, pero no había yo sentido esa intimidación de parte de los grupos organizados y me acuerdo muy bien que al primero que le hablé fue a Héctor, ¿no? Porque pues él tenía más referencia ahí de lo que sucedía en la ciudad. Y le mandé el audio que yo alcancé a grabar de la persona que me estaba explicando todo, las amenazas y cómo me tenía más o menos vigilado. Y le dije a Héctor, oye, esto es real, está pasando en la Ciudad de México, porque como bien lo comenta Nieto, uno tiene la esperanza, o quizás nos creímos esa idea de que vivimos en una burbuja en la Ciudad de México donde no pasa nada. Pero al final de cuentas, sí te das cuenta que sí te pueden amenazar, pues, ¿no? Y que saben en dónde estás y que te pueden vigilar y que saben qué número tienes, porque la llamada que yo recibí fue a mi celular. Y por fortuna lo alcancé a grabar y se la pasé a mi editora, David Aponte, y se la pasé a Héctor y le dije, ¿qué está pasando en la Ciudad de México? Es interesante que cuentes lo del Tortas, porque aquí estas llamadas, ponle que sean anónimas, pero la carta que te mandó el Tortas fue con su nombre y apellido. Sí, el Tortas es el líder del grupo directivo de la Antiunión, que también cuando empezamos a trabajar muchas cuestiones sobre él, de dónde era, cuál era su historia, en dónde empezó, de dónde surgió y todo el asunto, empezamos a sacar varias publicaciones y un día me habla mi editor y me dice, oye, me dice, vente aquí al periódico porque tenemos una bronca. Dice, y la verdad es que no sabemos cómo tomarla o qué hacer, ¿no? Claro, es que este personaje me mandó, le mandó al periódico una carta firmada por su abogado y firmada por él,
en donde me pedía que ya no hiciera más publicaciones sobre él, ¿no? Que ya no mencionara su nombre, que no mencionara su apodo, porque estaba afectando su imagen, ¿no? Y la carta es muy contundente, ¿no? Donde me decía que por favor ya dejara de publicar eso, o de lo contrario, sí, que porque él no era tan malo como se estaba pintando en las notas periodísticas, y que de lo contrario se iba a ver en la necesidad de proceder de manera legal contra mí y contra el periódico, ¿no? Entonces nosotros, cuando recibimos la carta, pues nos quedamos viendo y decimos, ¿y ahora qué hacemos? Pues no sé, nunca un narcotraficante nos había mandado una de el asunto de estas interesante, cartas. que cuando me platicaste yo también estaba es que no me la creo que él tenía pocos días de haber salido los descuartizados de insurgentes con una manta con su fotografía. Y nosotros desde hace muchos años habíamos dado seguimiento a este narcotraficante, el Tortas, desde hace 5 años atrás. Ya su Desde foto que había estaba sido en prisión. exhibida, ha estado en prisión tantas veces, ya se le había movido de prisión en prisión, porque desde prisión ordenaba homicidios y secuestros. Ahorita está preso nuevamente, ¿eh? No, está libre, está libre. No, el Torta está preso. Ah, bueno, ok, el Torta, en sí. ese momento Sí, estaba libre. bueno, En ese momento estaba libre. en este momento cuando me mandó la carta estaba libre. Exactamente. Entonces nosotros, en lo que analizamos con los abogados a ver qué hacer, al mes aproximadamente lo detuvieron. Entonces dije, bueno, pues Entonces hacemos, no será un homónimo. No, Increíble que porque con su nombre fue él. y apellido que ya se había publicado muchas veces, le mandaron una carta con toda la impunidad por delante, ¿no? O sea, diciendo, sí soy yo, pero me estás agraviando con lo que tú estás publicando, pese a todos los antecedentes que tengo, y te voy a demandar, con todas las letras. Perfecto. Desafortunadamente el tiempo ya nos comió, ya se nos acabó los pocos minutos que tenemos para una presentación. Como ven, el tema que menciona el libro es de primera importancia, nos toca a todos, no solo se restringe a la Ciudad de México. Estamos hablando del núcleo de un país, estamos hablando de algo que de verdad nos terminará afectando cada vez más a todos. De parte de Penguin Random House les agradezco muchísimo su presencia. Les recuerdo que la firma de libros será en el stand de Penguin Random House en la calle principal. Muchísimas gracias a los autores, muchísimas gracias Héctor, y sobre todo muchísimas gracias a ustedes por darle vida a este libro. Gracias.